Buenos días, somos Ana y Samu. Este es el primer capítulo de nuestro podcast Historias Resonantes, hecho por la Delegación de Estudiantes de Química y Cultura también. Y bueno, vamos a hablar con los profesores un poco de su investigación, de su experiencia como profesores y también de cómo eran ellos como alumnos. Pues sí, y en el día de hoy tenemos a Cristina Román, del Departamento de Química Analítica. Muy buenos días, Cristina Román. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, yo agradezco que hayáis pensado en mí para este primer podcast. Yo la verdad que estaba bastante ilusionado en entrevistar junto con Ana, porque hemos sido alumno tuyo en Operaciones Básicas Laboratorio, y yo también en especial porque, bueno, eres mi tutora de alumno interno y pues tenía bastantes ganas de entrevistarte. Bueno, si te parece bien, vamos ya con las preguntas. Vamos al grano. En el ámbito de investigación, que es con el que hemos decidido empezar, ¿cuál es tu línea de investigación un poco actualmente? Y si has hecho algunas líneas que quieras destacar en el pasado. Pues yo la línea que tengo ahora mismo es la que empecé con mi tesis, cuando yo empecé como alumna interna en el Departamento de Química Analítica también, en esta misma línea, y ya continué esa línea para mi tesis doctoral. Y digamos que procede de ahí, no me he desvinculado mucho de esa misma línea, que es el desarrollo de metodologías analíticas de extracción por electromembrana, intentando sintetizar membranas de diferente composición para hacer que el proceso sea más selectivo y aplicado a la determinación. Pues generalmente utilizamos fármacos en muestras de agua o en muestras biológicas. Muchas gracias. Normalmente pues la llevo a cabo con la profesora Mercedes Villar y la profesora María Jesús Martín. Vale, muchas gracias. Esa es... Vale, bueno, pues haces tu tesis. Ahí es donde quería yo llegar. No, perdón, que me he adelantado No, yo. no, para nada, no pasa nada. Si esto Que era era, una conversación que... claro, que la pregunta era ¿quiénes forman tu grupo de investigación? Pues en el grupo hay como varias líneas. Yo con quien trabajo habitualmente del departamento son Mercedes y María Jesús del Departamento de Química Analítica, y también trabajo con el profesor Germán López del Departamento de Química Física. Entonces nosotros cuatro trabajamos en la línea esta que os he mencionado. ¿Y hacia dónde te gustaría seguir, bueno, enfocarla en un futuro? Y si está como abierta o cerrada a tomar nuevos caminos. Bueno, la verdad que la línea, desde mi tesis, que es con el que empecé hasta ahora, ha ido evolucionando. Hemos ido desarrollando membranas diferentes, de diferentes composiciones, y entonces un poco seguí en ese camino de incorporarle, porque lo que hacemos normalmente es funcionalizar esas membranas con diferentes grupos para que sean selectivos al grupo de fármacos que después queremos determinar. Entonces, pues ampliar esa funcionalización con otro tipo de grupos diana y aplicarlos a otros fármacos con los que no hayamos trabajado, por ejemplo, para ver si en ese campo de aplicación pues funciona. Perfecto, muchas gracias. Pues ya pasaríamos al ámbito de profesora. ¿Vale? Como profesora del Departamento de Química Analítica, ¿por qué? ¿Por qué ese departamento? ¿Por qué elegiste el Departamento de Química Analítica? Pues como os he comentado, yo empecé como alumna interna cuando estaba en tercero de carrera, y básicamente durante las prácticas de laboratorio de volumetría y gravimetría, pues fue cuando me empezó a interesar el área y decidí empezar como alumna interna en el departamento. Y la verdad que conforme he ido avanzando en los años, pues he confirmado que me gustaba la química analítica, y un poco por eso, porque fue la que más me llamó la atención cuando era alumna en las prácticas de laboratorio. Fueron las prácticas que me parecieron más, o que a mí me parecieron más entretenidas. Hombre, este año han sido las mejores, por lo menos las que llevo yo. Bueno, todo el mundo lo pensará igual, seguramente. Yo pienso también lo mismo, ha sido la más entretenida y, bueno, la que tiene más chicha, por así decirlo. Y si no hubieses elegido ese departamento, ¿qué departamento hubieses elegido? Pues yo creo que hubiese elegido el de química física, porque creo que es el que tiene, a nivel de docencia, creo que es el que tiene más afinidad con el área de química analítica, que se complementa muy bien
un área con la otra, y a nivel de investigación también, como es mi caso, que trabajo con el profesor Germán del Departamento de Química Física, pues creo que sí que iría a ese departamento. De todo, el segundo, después de la química analítica, es el que más, con el que más identificada me siento. Impresionante porque tiene bastantes cuentas, o sea, bastantes fórmulas. Bueno, a mí es que me gusta la fórmula. Yo creo que es algo que suele pasar, lo de química física Sí. y analítica. Por lo menos a mí me pasa. Sí. ¿Qué asignatura has dado en la carrera? Bueno, estas son dos preguntas que vamos a enlazar. ¿Qué asignaturas has dado a lo largo de tu experiencia como profesora en la carrera? ¿Y cuáles te han gustado más darlas y cuáles menos? Pues yo es que creo que de aquí de química, creo que he dado prácticamente todas, porque he dado OBL en primero, en segundo he dado química analítica 1, he dado química analítica 2 en tercero, y después he dado las optativas de análisis de alimentos y de control de calidad también. Y en farmacia, porque mi departamento también tiene docencia en farmacia, he dado en primero química general y analítica, laboratorio de química, he dado química analítica aplicada de segundo, y en el grado en óptica y optometría he dado química también. O sea que yo creo que prácticamente de química casi todas, si no todas, no sé si me dejo alguna, creo que no. Y de farmacia, pues casi todas también las que imparte el departamento, que son menos, claro, allí en farmacia. Y me habías preguntado cuál era la que más... ¿Cuáles eran las que más te había gustado y las que menos? La que más es la química analítica 1. Aunque las prácticas de la analítica 2 también me gustan mucho, porque esa parte de teoría es mucho más densa, es más teórica, y verlo después en las prácticas, pues vosotros os viene muy bien porque lo estáis experimentando vosotros. Entonces, explicar esas prácticas con los equipos y la instrumentación delante, pues no es lo mismo que explicarlo en una clase de teoría. Entonces, las prácticas de analítica 1 y de la 2 son las que más me gustan. Y las que menos, porque no es la rama que más me apasione dentro de la analítica, control de calidad. La parte de estadística sí me gusta más, pero la parte de calidad pues es más densa de explicar. Y hablando ya, esto no está ahí metido, pero hablando del tema de estadística y tal, este año te ha tocado el segundo cuatrimestre de química analítica 1, Sí. que es un Me ha ámbito tocado, más no, vamos, lo he estadístico. elegido. Más estadístico. Sí. ¿Estás contenta con la elección? ¿Te gustaría haber Hombre, tenido el verás. primer cuatrimestre? Lo he elegido yo, o sea que sí. O sea, vale, pues Que entonces. si no estuviera contenta, si no quisiera darle, no lo hubiese elegido. Me gusta más el primer cuatrimestre. De hecho, el año pasado di la asignatura entera, pero este año, por cuestión de horario y de intentar cuadrar las horas que tenemos que impartir con los créditos que quedan libres y que no solapen unas cosas con otras, pues no he podido coger la asignatura entera. A mí me gusta todo el año, todos los temas. Pero bueno, este año pues ha salido así. Sería así. Vale. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar sobre algún alumno en práctica, clase, sin dar nombre, ¿eh? Yo en práctica Para millones, bien o para mal, puede porque ser. en práctica se ve cualquier cosa, desde el que te ves que está enrasando la bureta con una pipeta pastel, hasta el que, bueno, una vez un alumno, no me acuerdo si fue un alumno o una alumna, en las prácticas analíticas 1, que tenía que pesar un patrón primario para hacer la estandarización, y cuando me lo vi estaba pesando las bolitas estas que generalmente es el de sílice, que están dentro de la balanza, que actúan como desecantes. Ay. Pues pesó eso y lo estaba intentando disolver. Claro, eso no se iba a disolver en la vida, porque se equivocó. En lugar de coger el patrón primario, cogió eso. Entonces, como esas, millones de cosas. Y me acuerdo que el primer año que di clase, que fue la primera asignatura que yo impartí, fue la optativa de análisis de alimentos. Y se quemó un alumno con ácido sulfúrico, vamos, muy poco, y después otro chico que estaba haciendo, creo que era el Yelda, sí, tiene que ser Yelda, que había echado la disolución muy concentrada de potasa, me parece que era, muy concentrada, muy rápido, no había agitado y salió toda la disolución proyectada. Wow. Menos mal que nadie le cayó encima, que cayó en la mesa, pero la verdad que para la primera vez que daba clase fue un poco impresionante. Un poco catastrófico todo, pero bueno, ¿alguna para no bien pasó nada. que hayas visto a algún alumno y te haya impresionado de lo bien? ¿No? Bueno, hay muchos alumnos que son aplicados, que cuando a lo mejor tú estás haciendo... Yo me acuerdo del año pasado, creo que fue,
cuando estaba corrigiendo uno de los exámenes que se notaba que había cogido apunte, porque ponía las palabras exactamente que yo había ido dando en clase y después pues alumnos pues que son muy cercanos, que te preguntan cómo está, que ya los conoces porque te saludan por los pasillos, pues eso tengo a muchos alumnos y alumnas así. Bueno, y esta pregunta es un poquito a lo mejor polémica, pero ¿qué hace que le cojan manía a un alumno? O que también sea tu favorito, o que Hombre, yo te caiga muy a bien. día de hoy no le he cogido manía a ninguno, la verdad. Entonces no te puedo decir por qué no le he cogido manía a ningún alumno. Y favorito como tal tampoco, lo que pasa que es verdad que igual que en cualquier ámbito, pues tienen más sintonía o más afinidad simplemente porque tratas más con ellos, o porque a lo mejor son alumnos que no son tan tímidos y entabláis más conversación. Entonces pues sí que hay algunos alumnos que os conozco más, ¿no? Por ejemplo, a vosotros dos os conozco más por los motivos que sean, tú porque estás de alumno interno y a ti porque te he dado ya no sé cuántas clases. Entonces siempre hay algunos alumnos con los que tratas más, pero no es una cuestión de favorito ni manía, simplemente porque cada uno, pues hay algunos más abiertos, otros que son más tímidos y más... Afinidad, digamos, ¿no? Efectivamente, igual que en todos los Igual ámbitos, que en todos los ámbitos. de la vida. Pero manía no le he cogido, a día de hoy no le he cogido manía a ninguno. Bueno, pues ¿qué hace que tengas menos afinidad con ese alumno? Pues yo qué sé, supongo que es la personalidad de cada uno, ¿no? O que simplemente eso, que el alumno sea a lo mejor más tímido, más vergonzoso y no entable tanta conversación. Los alumnos que son más echados para adelante, pues te da pie a hablar más con ellos, a preguntarles qué están haciendo, cómo les va. Entonces al final eso crea un vínculo un poco más cercano. ¿Y tu opinión sobre algún alumno ha influido positivamente o negativamente en la nota de algún examen? No. Además yo no lo hago siempre así por norma. Cuando corrijo los exámenes no miro el nombre lo miro después al final. Porque yo corrijo un examen y me da igual. Y además intento corregirlo siempre, depende de la asignatura, ¿no? Pero normalmente siempre corrijo pregunta a pregunta. Corrijo, por ejemplo, si hay 4 preguntas, pues la pregunta 1 de todos los exámenes. Para intentar que sea la nota lo más homogénea posible. Yo no miro nunca la calificación, eso lo miro al final. Lo más objetivo, ¿no? Lo más neutral. objetivo, efectivamente, esa es la palabra. Bueno, y ahora ya pasamos un poco pues a cómo eras tú de estudiante. La primera pregunta que te queríamos hacer era que ¿por qué decidiste estudiar química? Pues lo decidí en el último momento, la verdad, porque yo iba a estudiar matemáticas de toda la vida, pero al final no sé muy bien por qué decidí cambiarme. No sé si porque pensé en ese momento que las salidas profesionales iban a encajar mejor conmigo, no sé muy bien cuál fue el motivo, pero yo tenía claro que iba a estudiar algo de ciencia relacionado con números, eso sí lo tenía claro. Pensaba que iba a ser matemática porque lo tenía muy claro desde siempre, pero al final me cambié. Y creo que un poco porque en ese momento yo pensaba que las salidas profesionales eran más amplias en la química y también me gustaban quizá más que en matemática, pero bueno, no sé, tampoco creo que sea así a día de hoy, que ¿Estás contenta con esta opción? sí. Bueno, a día de hoy no me arrepiento. Quizás le sigue gustando todavía las Bueno, matemáticas sí, eso no ha cambiado. no ha cambiado, Eso ¿no? no ha cambiado. Por eso, a lo mejor también, como me has preguntado antes, que hay muchos números en química física, pues por eso quizás también me gusta. También. O me siento más identificada con la química física, por eso, porque tiene un peso importante. Tiene peso, los tiene números y los bastante. cálculos. ¿Y considera la carrera más fácil actualmente o anteriormente? Vale? No sé si más fácil, porque es verdad que con el cambio al grado hubo que hacer muchas modificaciones. En algunas asignaturas se impartía lo mismo en menos tiempo, entonces era más complicado. En otras han tenido que reducir contenido. No sé si más fácil o no. Yo creo, o en mi opinión, que pondría más horas prácticas todavía, porque a pesar de que aquí estáis muchas horas y tenéis muchas prácticas, pero es que yo creo que al fin y al cabo la química se hace en un laboratorio, casi todas, no todas, pero una gran parte se hace en el laboratorio. Y es verdad que antes había muchas más horas, no más horas, sino más continuado en el tiempo. A lo mejor no era una semana de práctica, sino que a lo mejor eran 2 seguidas
o 10 días y os daba más tiempo a poder asimilar todo lo que hacéis en las prácticas. Entonces yo creo que eso sí que vendría bien, para que, aunque se diera lo mismo, pero que tuvierais un poco más de tiempo para procesar todo lo que hacéis y para que de verdad lo aprendáis. Pues la verdad es que sí, que estaría bastante bien. Yo creo que es una opinión generalizada. No sé, también, verás, yo sé que algunos diréis que ya echamos aquí muchas horas como para estar más tiempo de práctica, pero yo creo que al final eso os viene bien a todos porque tenéis que desenvolveros en el laboratorio. Es que la química es eso, es lo que tú has dicho. Es práctica, es saber desenvolverse en un laboratorio, al menos la gran parte de la química. Exactamente. Entonces yo estoy también contigo, yo creo que es una opinión generalizada, como bien ha dicho mi compañera. Hombre, sobre todo porque al final trabajaremos en un laboratorio, ¿no? Digo yo. Bueno, verás, Más o menos. puede que sí, puede que no, pero una gran parte de las salidas profesionales trabajar en un laboratorio y enfrentarse a problemas reales y a tomar decisiones por uno mismo, no leyendo el guión, qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? Pues surgen 20.000 millones de problemas y que eso también podáis vosotros experimentarlo en las prácticas aquí, que no os tenga que pasar por primera vez en el ámbito profesional. Y ya pues entramos un poco más en una faceta de cómo eras tú de estudiante. Y queríamos hacerte una pregunta que si tú eras más de salir los viernes de fiesta o de estudiar. Pues depende, si tenía un examen el lunes, a lo mejor salía un ratito, pero después estudiaba, si no, vamos, en mi época también se hacían las quedadas los jueves y los viernes, entonces yo he intentado siempre tener un equilibrio entre pasarlo bien y estudiar, pero es verdad que el viernes normalmente era un día de desconexión. Sí, totalmente. Salvo si tenías práctica hasta las 7 de la tarde, que muchos viernes las he tenido, claro. ¿Tenías jueves universitarios o no lo has conocido Sí, nunca? sí, Sí tenías, sí. sí tenías, ¿no? Era de tarde entonces. Bueno, yo he estado de mañana y de tarde. Empecé de mañana y después, porque en mi época yo no podía elegir, era por apellido. Yo no elegí, a mí me daban el grupo y si me tocaba de mañana estupendo y si me tocaba de tarde, pues de tarde. El primer año sí que estuve de mañana, en segundo ya no me acuerdo si estaba de mañana o de tarde, y ya los últimos cursos sí los hice de tarde. Ahora me pregunta algo que yo pienso que sí es cierto, pero tú me También cuentas. polémico. ¿Piensas que se puede encontrar el amor en la facultad, ya sea tanto como en el ámbito del profesorado o como ámbito del alumnado? Hombre, con la de hora que echamos aquí todos, en algún momento, vamos, de hecho hay muchos profesores que se han conocido en la carrera que a día de hoy son pareja o matrimonio. Y supongo que compañeros vuestros también habrá surgido. También. Y en mi promoción también hubo algunos, no muchos, es verdad, porque éramos menos, pero sí que hubo, pero es normal, ¿no? Después de tantas horas que pasamos aquí, mañana y tarde, semanas y semanas, pues al final el roce, como se dice, hace el En cariño. algún ratito Entonces siempre se crearán parejas y también se crearán malos rollos, eso es normal. Y cuando eras estudiante, ¿tuviste algún profesor o profesora que te marcase a lo largo de la carrera, ya sea para bien o para mal? Sí, claro. Sobre todo, yo me acuerdo sobre todo de primero, que fue la primera vez que entras en la universidad, tuvimos muchos profesores que a día de hoy mis compañeros y yo los recordamos. De hecho, recuerdo un profesor que, no sé si vosotros lo habéis conocido, porque creo que se jubiló antes de que entrara, y sí, hombre, se jubiló ya hace unos años, que es del Departamento de Química Física, Francisco Sánchez Burgo, no sé si os suena, a Ana dice que sí que se le suena. Él nos dio en primero, a mí me dio Química General de primero, y fue el que dio nuestro discurso en la graduación. Era una persona peculiar. No nos dejaba coger apuntes, nos prohibía coger apuntes en sus clases. Él decía que le prestáramos atención, que si queríamos apuntes, que él nos dejaba los suyos, pero no nos dejaba coger apuntes. Entonces, ¿qué hacíais? ¿Teníais diapositivas o cogíais lo suyo Bueno, o lo él imprimía escribía en la pizarra y utilizaba algunas veces, pero muy pocas las transparencias, que yo Las eso no sé si la habéis transparencias, sí, conocido. lo he conocido. Pero él normalmente trabajaba en la pizarra,
eran clases de Y pizarra. si no os dejaba coger apunte, ¿qué hacíais a la hora de estudiar? Bueno, pues nos dejaba el libro, nos decía qué libro teníamos que consultar y si no, él nos daba sus apuntes, A la vamos. antigua, ¿no? Como Que se no dice. tenía problema en darnos sus apuntes, pero quería que le prestáramos atención. Sí. Bastante bien. ¿Y qué consejo le darías a los estudiantes que te gustaría que te hubieran dado a ti como estudiante? A nivel de Académicos. académico, pues no sé la verdad qué decirte. Yo el consejo que os doy más que académico es personal. Que aprovecháis esta etapa, que lo viváis todo dentro de un equilibrio, del límite, pero que, hombre, que no paséis aquí simplemente con el objetivo de graduaros, sino que, pues, que hagáis piña, que hagáis amigos, que hagáis, si queréis, pareja también, que disfrutéis, porque la verdad que esta etapa yo creo que es de las mejores a nivel personal y a nivel académico, que es de las mejores. Entonces, que consigáis vuestro objetivo de graduaros, pero también llevándose algo en el terreno personal, no solamente académico. Y en el aspecto académico, pues quizá que no tengáis miedo, si no os gusta, si veis, hay mucha gente que entra en esta carrera un poco por descarte, porque no le da la nota para entrar en la carrera que quiere o porque no sabe qué estudiar y se mete aquí. Y hay gente que después dice, pues me gusta y se queda, y hay gente que se queda pero sin estar muy convencido. Yo siempre digo que nunca es tarde si te decides cambiar. Yo tengo un compañero, siempre pongo el mismo ejemplo de promoción, que entró conmigo en química y sacaba unas notas estupendas. O sea, no es necesariamente te tienes que cambiar porque se te dé mal o porque no te guste, sino porque porque te des cuenta de que no es lo tuyo. Y este niño era de matrícula de honor. Y en segundo, estuvo primero y segundo, y en tercero de carrera se cambió, porque después de conseguir todas las matrículas dijo que me voy. Y estudió medicina, porque se dio cuenta que al final lo que quería estudiar era medicina. Entonces, yo creo que eso no hay que tener nunca miedo a dar ese paso. Si uno de verdad no está a gusto o considera que lo que él pensaba que iba a ser no es, pues no hay que tener miedo a cambiarse. Lo importante es que al final cada uno encuentre el sitio donde esté cómodo. Y en cuanto al académico, ya que se me ha venido, ¿piensas que esta carrera se estudia de memoria? Hay que... A ver, tiene una parte de memoria, pero esta carrera no es memorizar, no es, por ejemplo, una historia o un derecho, que ahí es aprenderse leyes, normativas, etcétera. Hay una parte importante que es de estudiar y de memorizar, lógicamente, como en todo, pero yo creo que la mayor parte de esta carrera hay que razonarla y hay que estudiarla sabiendo lo que se está estudiando y entendiendo el porqué. Yo siempre intento, cuando doy clases, intentar dar las mínimas fórmulas, expresiones, y que tengáis que aprender de memoria lo mínimo, porque al final lo que se estudia de memoria, la mayoría de las veces, excepto a la gente que tiene una memoria estupenda, que no es mi caso, por ejemplo, pues lo estudias, haces el examen y después se borra, pero cuando tú entiendes algo y sabes lo que estás haciendo y por qué, eso al final es una cosa que te quedas tú y no la pierdes nunca. Entonces, una parte de memorizar, lógicamente, pero creo que es más importante aprender menos cosas, pero entenderlas y razonarlas, que aprender muchas cosas de memoria. Por lo menos es la opinión que yo tengo. Sí, yo creo que también es una opinión generalizada, porque estudiar química de memoria creo que va a conllevar lo suyo, ¿no? Y bueno, ya estamos por finalizar este podcast, pero antes de terminar, nos gustaría hacerte unas preguntas típicas. Vale. ¿Vale? Que queremos implantar en todos los capítulos. Vale. La primera es que si fueses un elemento de la tabla periódica, ¿cuál serías y por qué? Pues esa pregunta es complicada, pues no sé, alguno que sea básico para, pues no sé, el carbono, por ejemplo, que es la base de la vida, ¿no? Por así decirlo. No te sabría decir, pues el carbono o el hidrógeno, alguno de los elementos más básicos de todo. El carbono es la base de la vida, entonces pues me quedaría, no que yo fuera el carbono, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el carbono.
por ejemplo. No serías el CR, ¿no? El cromo de Cristina. El cromo, pues mira, el cromo también me gusta mucho, se utiliza mucho en química analítica, sería también Sí, ¿no? una opción, da mucho Dicromato juego. ahí. Sí, da mucho juego. ¿Y con qué profesor o profesora te irías de viaje a Puerto Rico? Ah, pues yo me iría con Mercedes María Jesús. Eso te la respondo rápidamente, ahí no tendría duda. De hecho, ya vamos que además de ser compañeras, somos amigas y ya hemos hecho viajes juntas, así que me iría con ellas dos, sin duda. Qué bonita la amistad. Bueno, pues creo que podemos dar por finalizado este podcast y queremos agradecerte una vez más que hayas venido y que seas la primera en participar. Bueno, pues yo también os lo agradezco que hayáis contado conmigo para esto que estáis haciendo ahora nuevo y que espero que se animen muchos compañeros más de otros departamentos. Eso espero yo también y que lo veáis ustedes porque si no, bueno, pues hasta luego. Hasta luego.